¿Te gustaría preparar algo con kale, o también conocido como col rizada, y aún no sabes qué? Quédate a ver esta receta. ¿Sabías que este vegetal tiene sus orígenes en Grecia y en la cultura romana? Hace parte de la familia de las crucíferas, la cual también está integrada por el brócoli, el coliflor, los repollitos de Bruselas y los repollos. Hoy vamos a hacer una receta súper sencilla y para aprovechar este vegetal lo más natural posible. Vamos a hacer chips. Vamos a necesitar únicamente un atado de col rizada, una cucharada de aceite, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Es importante mezclar bien para que todas las hojitas queden untadas con el aceite, con la sal y con la pimienta. Los colocamos en una placa sin encimarlos y los llevamos al horno precalentado a 180 grados por 15 minutos. Déjalos enfriar bien y conservalos en un frasco con tapa. Ahí tenés un snack o también puede ser un acompañamiento para alguna de tus comidas. Desde mi punto de vista, creo que para consumir este vegetal es mejor cocinarlo, ya que crudo puede tener un sabor bastante amargo y cuando lo cocinamos ese sabor se vuelve más suave. Además de tener una fibra tan firme y consistente, puede parecernos un poco más duro. Entonces si lo cocinamos, esa fibra se va a volver tierna. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero sus comentarios para que me cuenten qué les pareció el video y si usan este vegetal en casa y cómo lo preparan. Gracias por vernos y nos vemos la próxima.